Muy buenos días, que Dios bendiga las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Y hoy domingo vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos el domingo pasado, que se llama El Cristiano Religioso. Esta es la segunda parte de este estudio y vamos a retomar ahí en Hebreos 10:23 para continuar. Y dice así, Hebreos 10:23 al 25, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? ¿De qué día está hablando aquí? De la venida del Señor Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia. Ese día es el que se acerca con el panorama que ya le expliqué. Entonces vemos de que este estudio que se llama El Cristiano Religioso, parece mentira que no existiera, ¿verdad? Pero lo vemos hoy en día. ¿Y por qué tomé el título de Cristiano Religioso? Porque no hay en la Biblia una frase así que diga cristiano religioso, o que el cristiano pertenezca a una religión. Cuando ustedes les digan por ahí, su familia, sus amigos, es que tú eres de la religión. Bueno, ¿y acaso tú no estás en la otra religión? Pero déjame explicarte, y ahí es donde tenemos que entrar rápidamente, te voy a explicar. El cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, directa, con alguien que vive, que se llama Jesucristo. A través de su palabra, y con eso yo tengo mi relación personal. Ese es el cristianismo. ¿Y dónde dice la Biblia? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, lo leímos la semana pasada, que los apóstoles habían vivido 3 años con Jesús en vivo y a todo color, los discipulaba, etcétera, etcétera, cenaban, dormían con él, y Juan lo dijo, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, el verbo tocante de vida, eso les comunicamos a ustedes. Así como ellos tenían una relación personal con Jesús durante 3 años, que fueron discipulados, nosotros ahora seguimos al Señor en su palabra, y es por eso de que si un cristiano no tiene comunión con Dios, está siendo un religioso. Está haciendo lo mismo que las religiones. Ustedes saben que cuando nosotros estábamos ahí, en la religión, nunca leíamos la Biblia, ni teníamos, ni habíamos comprado una, etcétera, etcétera. Nada más nos íbamos a limpiarnos la conciencia, ¿verdad? De todo lo malo que habíamos hecho, a pararnos, a sentarnos, persinarnos, y nuestra vida seguía igual después de que salíamos ahí. ¿Cuándo teníamos comunión? Y todavía hacíamos lo malo, pecábamos contra Dios. Decíamos palabras obscenas, groserías salían de nuestra boca. Cometíamos fornicación, cometíamos adulterio, cometíamos brujería, el pecado de ir a consultar brujos. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos en su vida pasada hicieron lo mismo? Fueron a un recinto, le leyeron la mano, los ojos, etcétera, etcétera, y todas esas cosas lo hace un religioso. ¿Y qué más hacíamos? De que supuestamente íbamos el domingo a limpiarnos la conciencia, pero dentro de nuestro corazón había un odio, un resentimiento por otra persona, por mi hermano, por mi hermana, por un familiar, por un amigo. No lo puedo ver, no lo soporto. Y estábamos así con el corazón podrido de mucha maldad, pero creíamos en Dios, pero según creíamos en Jesús y en Dios. Y es ahí donde
en este tiempo la iglesia cristiana está cayendo. ¿Por qué? Al no obedecer lo que dice la palabra y tú haces lo que a ti te parece bien, estás en desobediencia, en rebeldía y te conviertes en un religioso. Dice aquí, puse énfasis en no dejando de congregarnos. Que manda la Biblia a que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Esto lo vemos en las iglesias. Hay cristianos que vienen cuando quieren, cada mes, cada 15 días, etcétera, etcétera, siempre poniendo pretextos de alguna y otra cosa, por un otro motivo. Y para eso solo el domingo. O sea, ahí es donde caemos en una religión, una religiosidad en nuestra vida. Porque no queremos pagar el precio, no queremos cargar nuestra cruz, no quiero venir entre semana a discipularme, y eso es muy importante. Por eso les hemos dicho que cristiano que no se discipula es un niño, es inmaduro, no puede crecer. Hay algunos que por alguna circunstancia no pueden venir, ¿verdad? Como los ancianos que hacen un esfuerzo en venir el domingo, se les complica por su salud, etcétera, etcétera, los achaques de la edad. Dios lo sabe en sus corazones, si ellos son sinceros que quisieran estar entre semana también, ¿verdad? Pero por lo menos hay algunos de ellos que en su casa tienen una relación personal. Están leyendo, están orando, están escuchando prédicas, etcétera, etcétera. Pero los jóvenes, los que estamos más jóvenes, aún así no queremos pagar el precio. Una de las cosas que un cristiano debe entender es que la Biblia manda de que nos tenemos que discipular. ¿Qué es discipularse? Venir a recibir estudios bíblicos, doctrina, enseñanza bíblica, ¿verdad? Porque el domingo predicamos mensaje, pero también hay enseñanza dentro de la prédica, dentro del mensaje estamos enseñando. Pero si Cristo nos manda a discipularnos, es que porque fuimos llamados con un propósito. Este micrófono lo construyeron con un solo propósito, de amplificar la voz. Este micrófono yo no lo puedo agarrar para usarlo como cuchara o como otra cosa que yo quisiera hacer. Solamente fue llamado, hecho para esto, para amplificar la voz. Nosotros fuimos llamados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que seamos conformes al corazón de Cristo Jesús. Lo vimos en el estudio de la predestinación. Y al tener nosotros, si con ese propósito fuimos llamados a que nuestro corazón sea como el de Jesús, entonces vemos en la Biblia cómo era el corazón de Jesús. Amaba a las personas, tenía misericordia de ellas, oraba por ellas, las sanaba, predicaba el evangelio, ganaba las almas para su reino, etcétera, etcétera. Y ese es el corazón que debemos tener. Amar a las personas, no juzgarlas, no maldecirlas, aunque no estemos de acuerdo con lo que hacen, ¿sí? Por ejemplo, con el gobierno no estamos de acuerdo, pero ¿qué nos manda la Biblia? Orar por los gobernantes. Oren. Entonces, yo como cristiano me tengo que someter y orar para que le dé sabiduría a nuestro presidente, ¿verdad? Al gobernador, etcétera, etcétera. Y parece que como que no quisiera, pero yo tengo que obedecer. Y le tengo que pedir al Señor, Señor, guarda mi corazón. Yo quiero obedecer y voy a orar
Porque dentro de todo eso, cuando el pueblo de Cristo ora por los gobernantes, pasa algo, de que por lo menos no tenemos persecución. No nos prohíben reunirnos, como en el Medio Oriente o en China, que los cristianos no se pueden congregar. Ellos se congregan en la calle, un domingo aquí, otro domingo allá, otro domingo por allá, porque no se pueden congregar en el mismo lugar, porque llegan la policía y los llevan presos por su fe. Nosotros tenemos esa libertad y eso es lo que oramos, para que Dios siempre guarde al pueblo de Cristo, al pueblo cristiano, y podamos vivir en paz estos últimos años que nos quedan, o meses, que no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, para que yo pueda ser un ejemplo, un buen cristiano, un buen hijo de Dios, tengo que obedecer. En familia, se los he enseñado que la salvación es personal, no es por familia, no es por matrimonio, no es por pareja. La salvación es personal. Si la esposa o el esposo no quieren venir, allá ellos. Sálvate tú. Tus hijos pequeños, tú como cabeza de hogar, los tienes que traer. Tienes que poner autoridad. Porque si comenzamos a permitir que la esposa mande y que esto es por allá, o también hay un machismo en el caso contrario, ¿verdad? El matrimonio se convierte en un matriarcado. Porque es la mujer la que quiere llevar la batuta y eso va en contra de Dios y ese matrimonio no puede bendecirlo Dios. O sea que el hombre se tiene que dar a respetar, poner el ejemplo para que Dios en su misericordia pueda obrar en su esposa y convertirla a Cristo de todo corazón. O viceversa, o convertir a su esposo. Pero yo le estoy creyendo a Dios. Yo le estoy creyendo a Dios. Y voy a obedecerlo en todo lo que me manda, para que un día mis ojos vean que Dios es fiel, que Él tiene que contestar nuestras oraciones. Nuestros hijos no quieren nada, yo sigo orando, y no sé cómo le vaya a hacer el Señor, si zafado, quebrado, o de una vez lo recoja antes de tiempo, pero se van a salvar. Esa es la promesa que tenemos como familia, como esposos, como cabeza, como madre, ¿no? De que nuestros hijos se van a salvar. Pero aún si allá ellos toman una decisión equivocada y se pierden, ya si son mayores de edad, ya no está bajo nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es hasta los 18 años y allá ellos tienen que hacerse responsables. Instruye al niño en su camino para que cuando esté grande no se aparte. Es un mandamiento. Si después de los 18 él ya no quiere seguir a Cristo, pero quiere seguir dentro de tu casa, que tú le des estudio, que tú le des comida, que tú le des techo, etcétera, etcétera, ponle reglas. Aquí vas a respetar las reglas. Aquí no se llega tarde. Aquí no se viene con cigarro, ni con drogas, ni con pornografía. Y si quieres vivir aquí, vas a obedecer. Si estás trabajando, tienes que pasar para la comida, tienes que dar una parte de tu salario, ¿verdad? Para que vaya aprendiendo cuánto cuesta ganarse la vida. Porque si tú le das todo, ya está con bigotes el niño y todavía le sigues dando y todavía por aquí, por allá, le estás haciendo un mal tremendo. Va a ser un inútil. La palabra dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Ya no quiere estudiar, ándele pues a trabajar. ¿Por qué? Porque así nos manda Dios.
Si no, nos los va a demandar Dios. Por eso yo les he dicho, eso es en cuanto a los jóvenes. En cuanto a los niños, ahorita he visto un gran error que están cometiendo. Darles el celular o la tablet que estén los niños todo el día, para que no moleste, para que no se quede. Es un error. Y lo vas a ver más adelante. Tarde o temprano, sin que tú te des cuenta, tu niño, tu niña está viendo pornografía. El diablo no se mide. Por eso tienes que poner un orden en tu casa. Tú que eres la cabeza, tú que eres el varón, ponerte de acuerdo, etcétera, etcétera. Porque a ti te va a pedir cuentas, a mí me va a pedir cuentas, más que a la esposa. A ella le va a pedir cuentas en segundo término. Y así a todos los cristianos, ya sean jóvenes, adultos y ancianos, vamos a entregar cuentas uno por uno, pasará al tribunal de Cristo para entregar cuentas de lo que haya hecho mientras estábamos vivos, mientras estábamos en el cuerpo. Muy bien. Entonces, si dice la Biblia, vaya primero Pedro 3:15, ahí es donde está la base bíblica del discipulado. Quiero recalcar esto, primera de Pedro 3:14 y 15, es donde Dios nos manda a discipularnos. Dice 1 Pedro 3:14, 15. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni los conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa como mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí está. Y estad preparados para presentar defensa. Aquí habla defender el evangelio, la palabra de Dios. ¿Cómo le vas a demostrar a tus amigos, a tu familia, que viene Día de Muertos y eso es pagano? ¿Que tiene su origen satánico? ¿Cómo? Si no estás preparado, ¿cómo le explico que es paganismo ir al panteón el día 2 de Muertos o el día 1, el día de esos 2 días? Si tienes un familiar, se los dije el domingo pasado, ve otro día, no hay problema. Dale una arreglada, una pintadita para que te sigan respetando el terreno nada más. Y así, muchas cosas. ¿Cómo voy a prepararme? ¿Cómo voy a saber defender? ¿Cómo voy a ganar las almas? Si yo tengo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere ganar las almas. Hay algo en mí que quiero hablarle a esa persona, a mi compañero de escuela, a mi familia, de trabajo, etcétera, etcétera. Eso es lo que debe arder en un cristiano. Pero si no se prepara, ¿cómo? Y es en el discipulado que damos los miércoles, en otras iglesias igual. Son pocas las iglesias que dan discipulado, ¿sí? Hay en algunas iglesias que no dan discipulado porque no tienen esa visión que nos muestra la Biblia. Entonces, al no haber discipulados, caen en un legalismo extremo. Y empiezan a prohibir esto, a las mujeres esto, etcétera, porque no se discipulan o no fueron discipulados para entender que la salvación es por fe y por gracia. Entonces, ¿cómo voy a estar preparado si no vengo a discipularme? Y es aquí donde tenemos que entender esto. Miren, la palabra discípulo, de ahí viene la palabra discípulo, discipularse, discipulado. En el griego es matsetes, M-A-D-S-E-T-E-S. Y significa persona que, como alumno adherente, sigue las enseñanzas de un maestro. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo 3 años estuvo discipulándolo a los 12 apóstoles? Jesús tenía muchos, le seguían, pero había un grupo pequeño que seguía fielmente al Señor, que son los 12 apóstoles, Mateo, Marco, Lucas, Juan, etcétera, etcétera.
Y ellos fueron discipulados porque ellos tenían que presentar defensa, porque ellos iban a tener que predicar cuando el Señor Jesús partiera al cielo. Ellos iban a quedar para seguir pregonando el Evangelio. Y ellos tenían que preparar e enseñar a otros discípulos para que así de generación en generación en generación, hasta esta generación que es la última, hubiera una generación de discípulos preparados. ¿Y quiénes son esos? Los verdaderos cristianos, los que tienen una comunión, los que les cae el 20. Que el cristianismo no es una religión cuando yo quiera, sino que yo tengo que discipularme porque en cualquier momento se me va a presentar la oportunidad de hablarle a mi vecino, de hablarle a mis trabajadores, etcétera, etcétera. Y si ellos me rechazan, ya no es problema mío, es de ellos. Pero eso nos lo manda Cristo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento, predicar. Pero miren, los discípulos, al entender esto, de que Jesús los llamó y ellos, los verdaderos, que se quedaron con Jesús hasta el final, nunca pusieron pretexto de seguir a Jesús. Porque tenían que dejar todo, sus actividades, su trabajo, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, ellos nunca le dijeron al Señor, ¿sabes qué? No voy a poder hoy ir contigo, Señor. Tengo esta actividad, tengo esto, es mi cumpleaños, el cumpleaños de mi hijo, el de mi esposa. Quiero ir a ver una película, hace frío, hace calor, me duele tantito la cabeza, etcétera, etcétera. Nunca se ve en la Biblia que ninguno de ellos puso estos pretextos para no seguir. Cuando Pedro y Juan fueron llamados, cuando ellos estaban en las barcas, dice la Biblia que inmediatamente dejaron las redes y le siguieron al instante, cuando ellos recibieron el llamado. Pero hubo otros en Lucas 9, 57 al 62, vayamos ahí, Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, versículo 57. Dice así, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahí quería uno adherirse al grupo. Quería seguirlo. Y el Señor le contestó, muy bien, ¿quieres seguirme? Perfecto, te voy a leer la cartilla. Las zorras tienen guaridas, tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús claramente les dijo a los que querían seguirlo, que los animales tienen donde pasar la noche, donde dormir, mas el Hijo del Hombre no tiene un cuarto de hotel, no tiene su casita, no tiene donde pasar la noche, sino que el Señor Jesucristo, donde les agarraba la noche, ahí se quedaban a dormir. Es más, cuando lo aprendieron estaban en el huerto Getsemaní, no estaban en una casa, en una posada, o alguien que les haya dado posada, estaban en el huerto Getsemaní, ahí. En las hierbas, etcétera, etcétera, con cobijas, porque el Medio Oriente es un friazo que hace en las noches y un calor de día. Y se le dijo de una vez, ¿estás dispuesto, en otras palabras, a pagar el precio? ¿Quieres seguirme? Te digo, mira, yo no tengo a veces dónde caer así para dormir. Y espero que sepas, que entiendas esto, de que al seguirme va a haber obstáculos, va a haber esto, y que quieras seguirme. Si quieres seguirme, entiende eso, que no es fácil.
59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Ahí está el primer pretexto. No era un entierro de un día para otro, porque alguien se muere, lo enterramos y ya mañana ya pasó todo, ¿no? Podemos seguir con nuestras actividades. Cuando se muere alguien, un familiar, vamos, lo enterramos, ok, ese día no trabajamos, nos dieron permiso, otro día más si al caso, ya el tercer día, órale, a chambear otra vez, la vida sigue, la vida continúa. Entonces, este muchacho quería seguir a Jesús, pero diciéndolo, esta es la enseñanza, de que quería esperar hasta que su papá muriera. O sea, iban a pasar muchos años más. Es como aquellos cristianos, aquellas personas que quieren seguir a Jesús y como ellos piensan que son obstáculos, ¿no? Hasta que mis hijos crezcan, hasta que yo termine la carrera, ahorita no tengo tiempo, tengo mucha tarea, me dejan tarea, etcétera, etcétera, no puedo seguirte como tú me mandas, solo te seguiré los domingos o de vez en cuando yo pueda, etcétera, etcétera. Esta persona miraba que tenía que pasar muchos años. Es como cuando se predica a las personas. ¿Quiere usted venir a Cristo? Mire esto y esto y esto. No, gracias. Más después, tal vez. Otro día, más adelante. ¿Han oído eso? ¿Por qué? Porque algo les dice en su conciencia que ellos tienen que dejar todo lo que están acostumbrados a hacer. Y más cuando se refiere a pecado. Hay personas que no quieren venir porque no quieren dejar el pecado, no quieren dejar el alcohol, no quieren dejar el sexo ilícito, etcétera, etcétera. La fornicación, el adulterio, la novia, el amante, etcétera, etcétera. No quieren pagar un precio. Entonces, siempre están poniendo pretexto. Esa gente que no es convertida. Pero aún así dentro de la iglesia, los cristianos ponen pretextos. Por eso estoy poniendo esta analogía, esta comparación. Versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia en el reino de Dios. Ándale. ¿Cómo es posible un muerto enterrar a otro muerto? ¿Qué significa? Que las personas que no son cristianas ante Dios, que no se han arrepentido, no se han convertido, están muertos espiritualmente, separados de Dios, vivos físicamente, pero muertos, separados de Dios. Y así estábamos nosotros, estábamos muertos, separados por el pecado. En Efesios 2.1 dice que Él nos dio vidas cuando estábamos en muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2.1. Él nos dio vida. ¿Qué vida? Vida eterna, vida espiritual. Nos revivió, espiritualmente estábamos muertos, separados de Dios. Teníamos religión, teníamos a Cristo, a Jesús en la cabeza, pero no estaba dentro de nuestro corazón. O sea, que deja que los muertos se entierren, O sea, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Si me vas a seguir, es el tiempo hoy. ¿Sí? Porque me estás diciendo que me vas a seguir hasta que tus padres mueran, o hasta que tus hijos se casen. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Aquí está otro pretexto. Mi familia. Que mi familia es primero. Es que no puedo hoy porque es el cumpleaños de mi mamá, de mi papá, de mi hijo, de mi esposa. Mi cumpleaños, no voy a poder ir, voy a celebrar. Qué malagradecidos somos. Si lo puedes celebrar en la tarde. ¿Por qué no vienen a darle gracias a Dios primeramente? Padre, aquí estoy, gracias por otro año de vida que me das. Hoy te honro porque este es el día del Señor. Señor, aquí estoy. Gracias te vine a dar por otro año más de vida. Pero no. Hoy lo quiero celebrar en un restaurante.
Hoy no voy a ir porque es mi cumpleaños. Como que no nos cae el 20, que el dador de vida tiene la preeminencia. Tú no estarías celebrando ese cumpleaños si el dador de vida, Dios, no te hubiera dado la vida. La familia es un pretexto. Un cumpleaños es un pretexto. De mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mis sobrinos, de mis tíos, etcétera, etcétera. Ok. No hay problema. De vez en cuando ya de plano no va a haber oportunidad a que tú llegues después. O sea que es ahí donde tú tienes que tomar la decisión. ¿Quieres seguir a Jesús como estas personas que querían seguirlo o quieres seguirlo cargando tu cruz? Negarse a ti mismo. No es pecado, no hay problema. Pero ¿qué puedes decir? Mira, mamá, papá, tío, hijo, vengo al rato, voy primero a congregarme, voy a la iglesia, voy a alabar a Dios y regresando celebramos tu cumple. Es más, te voy a pasar a traer tu pastelito, mamá, papá, tío, quien sea, y ya celebramos. No, pero no te vayas, que esto, que no puedes faltar, que ahí, que no sé qué, no va a pasar nada. No pasa nada, mamá, pero mi corazón quiere alabar a Dios y escuchar su palabra. Miren que dice Mateo 10:34. Vaya a ir rápidamente. Mateo 10:34 a 38. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, en pleito, en problema, vayámosle, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y aquí está, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cristo nos está diciendo que no es que no amemos a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos. Claro. Pero que lo que Cristo está diciendo, que no los amemos más que a Él. Que no los pongas en primer lugar a ellos que a Él. Porque Él tiene la preeminencia en todo, Colosenses 1:18, el primer lugar. Él quiere el primer lugar en tu vida. Él quiere que ser el primer lugar, no quiere ser el último. Él, Cristo nos quiere al 100%, no al 50%, ni al 70%, ni al 80%, al 100%. Entonces, cuando ponemos pretexto o ponemos en primer lugar a nuestros hijos, a nuestros padres, como dice acá, no que no los amemos, que los amemos, pero que no podamos amar. Es por eso, es aquí donde va la madurez en cada cristiano, según cómo vaya entendiendo la palabra, madurando por el Espíritu Santo que está morando, es ahí donde tiene que entender estos principios. Que Jesús nos dice que el que ama a su familia más que a mí no es digno de mí. O sea, a mí no me vas a dejar al último. O soy el primer lugar en tu vida, pero a mí no me gusta que me dejen en segundo lugar. Soy el primero. Tenemos que entender eso. Dice uno de los salmos, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos formó en el vientre de la madre. Él nos dio la vida. Dios. Y aún así nos dio la vida eterna con el Espíritu Santo. Y Él es soberano. Es un Dios soberano. Y en cualquier momento nos puede recoger.
de un día para otro. Hoy estamos, mañana quién sabe si amanecemos. Una bala perdida, no sé, un accidente, un paro cardíaco, algo. No sabemos, pero lo que sí sabemos y estamos seguros que vamos a su presencia. Porque Él nos amó en la cruz, nos perdonó y nos dio de su Espíritu Santo. Entonces, seguir a Jesús hay que cargar una cruz, ya lo leyeron. Y ser discípulo es que dedicarle el tiempo, abandonar nuestros planes para entregarle y dedicarle nuestro tiempo al Señor Jesús para ser enseñados por un maestro. Eso es, tú tienes que organizarte, negocio, trabajo, oficina, lo que sea, ¿qué tareas? Porque hoy está, que tengo mucha tarea y no voy a poder ir. Son 2 horas nada más. Si tú sabes que hay miércoles y viernes, que son 2 horas, entonces tú tienes que organizarte, echarle ganas. No querer agarrar de pretexto que tengo mucha tarea, porque eso nunca va a acabar. Es ahí donde está el corazón de cada creyente, decir, no, me voy a apurar, hoy hay discipulado, me voy a apurar llegando a la escuela, voy a comer, no voy a poder descansar, le voy a echar ganas, voy a adelantar un poco, me baño, me cambio y ¡fum! Me voy a discipularme. Viniendo a las 8:30, ya estoy aquí, le echo otro ratito de aquí a las 10, 11 y puedo acabar. Y cuando vea eso Dios en tu corazón, te va a dar la sabiduría para que acabes pronto. O sea que pretextos hay muchos. Eso es lo que hace la gente en la religión. Ponen pretextos. Se le atravesó algo, no van. Y eso es lo que vimos en los discípulos, que ellos nunca pusieron pretexto, dejaron todo. Ahora muy bien. El tiempo que le dedicamos al Señor, que lo dejamos todo, dejamos nuestras actividades, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Lo que la carne quiere descansar, quiere dormir, quiere estar con el celular ahí en el sillón, en la cama, toda la tarde, no venir a congregarse, a discipularse. Eso es lo que quiere la carne. Pero los que entendemos que hay que cargar una cruz, o sea, que seguir a Cristo, te podría decir no es fácil, pero tampoco imposible. Todo es cuestión de que te organices. Porque ¿qué va a pasar? A veces Dios tiene que disciplinar a sus hijos. Dios al que ama disciplina. Y Dios te va a quitar esas muletas con las que tú te estás apoyando, con las que tú estás prefiriendo caminar, que caminar con Jesús. Había un cuento de un niño que andaba con sus muletitas y no podía caminar sin las muletas. Y el niño fue a jugar por ahí y vinieron unos niños malos y que le tiran una muletita. Y el niño pues se quedó así, ¿no? Y viene otra vez el niño malo y le tira la otra muletita. Cuando el niño se queda así para caerse, pegó el grito, ¡papá! ¡Me caigo! En ese momento viene el padre, ¡mi hijo! Y lo agarra y lo abraza. Dios va a permitir quitarte esas muletas con las que tú estás caminando en tu carne. Quieres hacer las cosas en tu carne, quieres progresar, quieres avanzar, quieres hacer dinero, quieres hacer negocio en tu carne. Te va a quitar esas muletas. ¿Cómo? A su tiempo lo sabrás. A mí me las quitó. Me quitó lo que yo más amaba en ese tiempo, el grupo marimbístico. Era mi pasión la música.
y me las quitó. Cuando el niño pega el grito y viene su papá a agarrarlo y le dice, mi hijo, y lo abraza y no permite que se caiga, es cuando dice Dios, en el Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado que su descendencia mendigue pan. Que hay ahí una promesa para nosotros. Nunca nos va a desamparar Dios, ni nuestra descendencia. Nuestros hijos, nuestros nietos serán benditos si seguimos al Señor fielmente. Entonces, si ve Dios que es necesario para que te apliques, te va a quitar ese negocio. Antes, cuando no tenías mucho, venías, discipulabas, oración, aquí estaba. Pero ahora que te ha dado un poco, no te organizas, no te levantas a las 6 a trabajar, empezar más temprano para que a las 4 o 5 termines y ya estés libre para el Señor. Y siempre estás poniendo pretextos de que trabajo, entonces te va a tener que quitar esas muletas, ¿verdad? Para que ahora dependas de Él y ya no de esas muletas. Te va a tener que quitar esa bendición que estás recibiendo porque te está haciendo un mal. Te estás alejando, te estás apartando. Y si eres hijo, va a hacer algo para que entiendas. Te va a quitar el negocio. Y de repente vas a ver que ya bajó el negocio. Que ya no me está saliendo chamba. Y ahí sí, corriendito vamos a venir aquí a clamar, a oración. Señor, bendíceme, que guárdame, yo no tengo trabajo, dame chamba de esto y el otro. Ahí sí, ¿verdad? Ahora sí. Cuando yo te estaba dando, te olvidaste de mí. Y ahora que estás necesitado, ahora sí viene. ¿Por qué no venías a agradecerme cuando yo te daba? ¿Ya ve cómo somos malagradecidos? Que siempre queremos poner un pretexto cuando podemos cargar nuestra cruz. Sí podemos. Todo es cuestión de organizarse. ¿Quieres empezar a trabajar a las 11 de la mañana, a 10 de la mañana? Pues ¿cómo? Empieza a trabajar a las 7, a las 8. Ponte de acuerdo, no sé, con tus clientes o no sé, el negocio que tengas. Pero los albañiles a las 7 empiezan. Se levantan a las 6, toman café y a las 7 ya están trabajando. Las personas que van a contratar, ellas duermen más tarde, se levantan a las 9, a las 8, pero en los días que están trabajando, tiene que levantarse más temprano porque le tiene que abrir la puerta al albañil para que entre a trabajar. Y ellos a las 3, fuga, como dice. Ya están libres. Se levantaron temprano. Hay un dicho que dice: el que madruga, Dios lo ayuda. ¿Verdad? Entonces, es aquí donde tienes que pensar muy bien qué es lo que vas a hacer con tu vida. ¿Quieres seguir siendo un cristiano religioso? ¿Que eso no existe en la Biblia? Que estamos cayendo en eso es otra cosa. Mateo 16, 24 al 26. Mateo 16. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará? Aquí está el énfasis. El hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Qué aprovechará el hombre que ganare todo el mundo? El dinero, la fama, como el mundo quiere, pero no quiere seguir a Cristo, no quieren nada de Dios, ¿verdad? ¿De qué le aprovecha hacer mucho dinero? ¿De qué le aprovecha hacer dinero? ¿De qué le aprovecha estar metiéndole a la cuenta? Si no vienes primeramente a recibir el alimento espiritual. Podrás estar juntando dinero y esto y el otro, pero mira, te estás perdiendo lo mejor. Hay veces que no vamos a poder venir. Yo le he dicho, una gripa, una garganta, una calentura, un dolor grande, fuerte de cabeza, una infección de estomacal. Claro, es lógico, nos vamos a quedar, hasta yo me he quedado. Pero a las personas que no son cristianas, les digo, ¿de qué les sirve ganar el mundo, el dinero, todo lo que usted desea? Y al final va a perder su alma. O sea que esas personas, como la farándula, el dinero, la fama, ¿verdad? Pantallas, fotos, revistas, etcétera, etcétera, pero no tienen a Dios. No viven para el Señor. Están ganando todo. Están muy bien acomodados. Lujos, viajes, etcétera, etcétera, pero van a perderse en el infierno. Y es por eso que Cristo nos habla a través de su palabra para que pensemos bien. ¿Vas a actuar como el mundo actúa? ¿De querer ganar el mundo? Primero la comodidad. O sea, debe ir a la par, no hay problema. A la par. Es cuestión de organizarse. Y a veces, cuando vea a Dios tu corazón y Él crea que le vas a servir para un llamado más fuerte, ahí sí, te va a quitar ese negocio. Porque tú anhelabas servirle a otro nivel. Como pastor, como siervo de tiempo completo, etcétera, etcétera. Te va a tener que quitar para que dependas de Él. Eso fue mi caso. Por eso se tuvo que ir. Mis músicos, mi familia me decía, ¿cómo es posible que hayas dejado todo eso si era tu trabajo? ¿Qué tiene de malo? No lo iban a entender, que eso era un obstáculo, algo que me iba a impedir crecer, madurar, andar espiritual, porque andaba carnal en mi inicio. Pero ¿cómo? Pero mira, y ahora, pues a trabajar. Siempre he trabajado desde chamaco, de office boy. Empecé trabajando, a trabajar. Estaba yo acostumbrado a ganar bien y me iba bien. Y gracias a Dios hicimos la casita en ese tiempo. Pero no era yo salvo. Y ahí es donde dice la palabra de que le sirve al hombre. Tenía yo aquí a Dios, iba yo a la religión. Pero no estaba acá. Estaba Jesús aquí, pero no aquí. Entonces yo tomé la decisión. Se tuvo que probar mi fe, como se le he dicho, 7 años. ¿Estarías dispuesto a aguantar una prueba así?
que estás acostumbrada a tus comodidades, a tenerlo todo ahorita, a pagar esto, a pagar el otro, y que de repente, de 2, 3 carros que tengas, te quedes en motocicleta o en bicicleta. Y que después de que tú seas el gerente, el dueño, como sea, de un negocio, después de eso, tengas que dejarlo todo para volver a tu trabajo anterior, de chofer, empleado. Ahí es donde Dios va a probar si tienes un llamado. Entonces que no me llame, estoy mejor así, yo la quiero llevar así. Entonces no quieres cargar tu cruz. Quieres seguir de lejos a Jesús. Y cuando las personas o los cristianos más bien empiezan a seguir de lejos a Jesús, terminan negándolo, como lo hizo Pedro. Cuando lo aprenden al maestro y lo llevan amarrado, ¿acaso Pedro, así, ahora sí, Pedrito, ahora quiero que me defiendas, vamos a llevarlo a esto? En el huerto de Getsemaní, muy valiente, saca la espada y le mocha la oreja a uno. Pero ya cuando lo llevan a la casa del sumo sacerdote de Caifás, y ve que ya, ahora sí ya se puso fea la cosa, lo dicen los evangelios. Y hasta en la película que vimos ilustrado. Pedro lo empieza a seguir y de lejos. Cuando lo sacan de la casa del sumo sacerdote amarrado, se para en la puerta, Pedro estaba por allá observando. Ahí sí, ¿por qué no se puso valiente y entró corriendo con una espada y suéltenme mi maestro y vámonos aquí maestro y paz, paz y ahora sí? ¿Dónde estaba aquel Pedro valiente? Estaba de lejos siguiéndolo. Cuando sale Jesús, esto lo dicen los evangelios, sale en la puerta y ve a Pedro de lejos y nace la cara de una así. ¿Ya ves? Te lo dije. Pedrito, sí o no te dije que antes que cantara el gallo 3 veces tú me ibas a negar. No, jamás, yo daría mi vida por ti, etcétera, etcétera. Pedro queriendo encabezar el grupo, así muy fufurufo, como dicen, ¿verdad? Y a la mera hora vienen las personas. ¿Tú andabas con él? ¿Yo? No. Sí, tú eres uno de ellos. A ver, ¿dónde estaba el Pedro valiente? Y de repente viene otro. Este también es uno de ellos. ¿Yo? No lo conozco. Y de repente, otra vez. Y cuando dice, con todo el carajo, así se expresó Pedro, que yo no lo conozco. Y en ese momento, ¡kikiriki! Se cumplió la palabra de su maestro. Y ahí es donde Pedro dijo, ahora me cae el 20 que Jesús es el Mesías, porque se acaba de cumplir lo que me había dicho antes. ¿Y qué hizo Pedro? Se fue, lloró amargamente y se arrepintió de todo corazón. Y así muchos cristianos, al querer seguir de lejos, tarde o temprano lo van a negar. No que eras cristiano, no, fíjate que sí, fue un tiempo ahí, pero no, está muy pesado, cuesta mucho, la verdad. Te prohíben esto, te prohíben. Empiezan a querer justificarse. Y otros van más allá, al rato se vuelven enemigos de la cruz. Empiezan a blasfemar el nombre del Señor y que todo lo que habían aprendido, recibido. Con Dios no se juega. No hay medias tintas. O eres cristiano o no lo eres. No se puede andar sancochado. O eres o no lo eres.
O cargas tu cruz o no la cargas. O eres frío o eres caliente. No se puede tibio. Tibio, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No se puede. Porque por cuanto eres frío y no caliente, ahí es donde entendemos que nos quiere caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Eso de que te vomitaré de mi boca, cuando te llegue la muerte y nunca naciste de nuevo y vas derechito al infierno. Ahí se habrá cumplido. Te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir? Nunca fuiste mío, nunca te entregaste a mí. Por eso tienes que pensar. Estarte viendo programas que contaminan. Tienes que tomar una decisión hoy. Tienes que ser espiritual. Llevar a otros a Cristo. Porque si tú sigues en ese ambiente de estar viendo programas y esto donde pura grosería son y cosas así, mira, ¿cuándo, papacito? ¿Cuándo vas a crecer? Necesitas nacer de nuevo para que entiendas todo esto que te estoy diciendo. Y por eso, como no has nacido de nuevo, piensas llevar una vida así. Y no es así. Tienes que decidir, tomar una decisión. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Llevar una vida a medias va a tener sus consecuencias. Y es por eso que Cristo nos manda a discipularnos. ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a poder ganar las almas? ¿Cómo le vas a poder hablar si no vienes a estudiar, a aprender? Ahorita estás aprendiendo, pero para tu vida. Pero el miércoles es venir a aprender doctrina para dar, enseñar a otras personas, ganar las almas. No es toda la vida es de que yo recibo y nunca doy nada. O sea, venimos a recibir y a dar. Lo que he recibido de gracias lo voy a dar. Pero, no sé, los dije el domingo pasado, de estas dos prédicas, hoy termino con esta. Muchos de aquí y de otras iglesias cuando les predican este tema, les entra aquí y les sale aquí. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, dijo Jesús. ¿De qué grupo eres tú? Toma una decisión. Pero ya. Cristo viene en cualquier momento. Si no cambias hoy, si no te arrepientes hoy, no mañana, como dijo este muchacho que quería seguirlo, después, ahorita estoy joven, más después yo creo que cuando yo vea ya que ya se pone más caliente el asunto en el Medio Oriente, ahí sí, no papá. Porque hasta eso me he dado cuenta que en muchas iglesias, muchos cristianos ven el conflicto en el Medio Oriente de Israel y como que se quieren enderezar y como que, caray, esto parece que estas son las señales que nos han hablado en la iglesia y ahora sí me voy a por... Nada más pasa, se calma el ambiente en el Medio Oriente y como que vuelven otra vez a confiar. Pero en eso que se confían, es donde vendrá el Señor. En el momento menos preciso que tú pienses que no va a pasar, ¡fum! Como ladrón en la noche, les va a caer. Termino con Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. ¿Qué cosa dicen? Lo que dice la palabra del Señor, lo que yo te estoy enseñando. ¿Qué dice el Señor? No lo digo yo, no te pelees conmigo, peléate con el Señor. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. ¿Cuál es la función del pastor? Decir, así dice el Señor, y así está expuesta la palabra y la enseñanza. Esta es una prédica de exhortación. Dice, nada más anote, Hebreos 12:22, ruego hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, que es escrito nuevamente, soportar. Y la palabra exhortación en el griego original no significa regañar. Claro, se tiene que predicar en un tono con autoridad. No es soberbia, sino con autoridad. Y la palabra exhortación es animarlos. Animarlos. ¿A qué? A que sigan al Señor. A que tomen su cruz y síganlo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si dice la palabra obedezcan, obedezcan lo que les enseñamos aquí. ¿Obedezcan al pastor? No, obedezcanlo a Dios. El pastor, su función es enseñar la palabra, exponer la palabra, así dice el Señor, y entonces ya queda bajo ustedes. La responsabilidad es de ustedes. Como hizo Pilato, porque si no lo hago y no les hablo así, yo voy a entregar cuenta de cada uno. Imagínense, ay Dios mío, ahora lo digo, Señor, ¿en qué me vine a meter? Es una gran responsabilidad entregar cuentas de cada uno. Y a es donde me va a pedir cuenta qué hice, qué les hablé, lo que debía hacer. Por eso es que en unas iglesias que no predican esto, ay, no les hables así, se van a ofender. Mira, ya no van a venir. No les gustó la prédica. Piensa que los estás diciendo por ellos. Por mí lo dijo. Por mí lo estás diciendo. No, por el de al lado. No, por las sillas. Dile al de al lado, ahí te hablan. Ahí te hablan. Ahí te hablan. Ahí te hablan. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que arrepentirte. No puedes seguir viviendo así. Yo te animo, hermano, hermana, que cambies tu manera de pensar. Que tomes en serio seguir a Cristo. Obedezcan a sus pastores y sujetados a ellos porque velan por vuestras almas. Yo no estoy para decírselos ni estarles diciendo, pero mi responsabilidad es predicarles y estar orando por ustedes. Ustedes no saben. Yo tengo ese peso y lo tengo que hacer, aunque mi carne no quiera ver, lo tengo que hacer porque amo a Dios y los amo a ustedes. Y a veces los pastores son como un padre espiritual, que a veces no los vemos entender y bueno, y cómo quisiéramos agarrarlo a fajazos para que a ver si entiende esa oveja. Como un pastor en San Cristóbal que así lo hacía. Literal. Lo metía a un cuarto y ¡pam! Que supe, que hermano, que usted eso y ¡pam!
Bueno, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero el que ama a sus ovejas, su vida da por las ovejas. El pastor que ama su vida da su tiempo, su dedicación. ¿Por qué cree que ustedes han permanecido? Si el pastor no intercede por ustedes, o ustedes no interceden por el pastor, mire, vienen los demonios y y lo van a tirar y lo queremos hacer caer este cristiano que anda carnal, lo vamos a tumbar y que caiga en fornicación y que caiga en adulterio y que caiga en pornografía, etcétera, etcétera. O que no perdone, que tenga ese odio, etcétera, etcétera. Porque sabemos, los demonios saben que cuando alguien está pecando contra Dios, saben que lo van a hacer lo posible para que deserten, alejen de Dios y se pierdan. Pero el pastor lo que desea en su corazón es de que se salven. Que se vayan en el rapto, por favor. No se quede a la gran tribulación. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque es tu palabra, Señor, la que nos muestra, es como un espejo. Que nos vemos y ahí vemos en qué condición está nuestra cara. Sucia, con lagañas. Y tu palabra que es reflejada como un espejo. Algunos se ven y se dan la vuelta y se iban como estaban. Pero algunos, cuando se ven la cara, la suciedad, las lagañas, corren rápido a bañarse, a limpiarse con agua, se lavan la cara, se bañan con agua. Que el agua representa tu palabra. Vosotros ya estáis limpios, dice el Señor. Ya no necesitan bañarse totalmente. Solo lávense las manos, lávense los pies, porque el lugar que pisan es lugar santo, donde habita la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por este pueblo, esta iglesia, que tú que has hablado a través de tu palabra, que tú los redargullas, Señor. Si tienen tu Espíritu Santo, van a entender. Así que en el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que lleve mucho fruto, que haya caído en buena tierra, en un corazón fértil, para que lleves mucho fruto, dice el Señor. A todas las personas que nos ven en las redes sociales por primera vez, tú que estás en una religión cualquiera, ya llámese catolicismo, mormón, testigo de Jehová, luz del mundo, etcétera, etcétera, Islam. Mira, dices creer en Dios y crees en Jesús, pero no tienes estas características de un buen seguidor de Cristo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas que Jesús entre en tu corazón. No importa que tengas la religión, hoy es el día de tu salvación. Hoy tú necesitas invitar a Cristo. ¿Y qué tendré que hacer yo para recibir a Cristo? Número uno, arrepentirte de tus pecados. Reconocer que eres un pecador, una pecadora, que has hecho lo malo delante de los ojos de Dios y que hoy extiendes tus manos y te dice, ven a mí, porque te amo. Y de tal manera te lo demostré en la cruz. ¿No te gustaría hoy invitar a Cristo por primera vez? Si tú has entendido el mensaje, yo te invito hoy que hagas esta oración con todo tu corazón. Ahí donde estás. Los que vayan a ver este video algún día. Y cristianos también
que vean este video algún día, porque la palabra es para el pueblo y para los que no son cristianos. La palabra reparte parejo. Y tú que eres cristiano o cristiana, que no has entendido, estás viviendo una vida doble, no te has entregado al Señor. Hoy es el día que tiene misericordia. Cambia tu forma de pensar. Tal vez no has nacido de nuevo, tal vez ya llevas años conociendo la palabra, pero sigues haciendo lo mismo que hacen los que no son cristianos. Y esa señal indica que no tienes al Espíritu Santo. Por lo tanto, asegúrate hoy a que Cristo entre a tu corazón. Dios te da la oportunidad. Así que ambas personas, las que no son cristianas y los que se dicen ser cristianos, oren con todo su corazón así. Ahí donde estás, cierra tus ojos y confirma tu fe. Hoy es el día de salvación. A los que están aquí sentados, también es para ustedes. Y dile así estas palabras. Los que me ven en el video, repitan conmigo. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que no he caminado conforme a tu palabra. Oh Dios, perdóname. Me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Y Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante. Te necesito. Pensaba que te tenía, pero me doy cuenta que tu palabra me ha hablado hoy. Y me doy cuenta que no soy salvo, que no soy salva. Por eso me arrepiento. Y Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón en este instante. Ven a morar en mí. Porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer de nuevo. Te lo pido con todo mi corazón. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. A las personas que oraron así por primera vez, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Comienza a leer tu Biblia en el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis. Sistemáticamente. Busca una iglesia cristiana la más cerca a tu domicilio, donde te prediquen la palabra. Si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas, somos iglesia cristiana evangélica. Nos gustaría conocerte, deja un messenger, un inbox, un comentario para saludarte. Mientras tanto te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios.